Mi nombre es Julián y tengo 35 años. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Valencia, España. No teníamos mucho, pero lo teníamos todo. Mis padres, Antonio y Lucía, eran gente sencilla. Él un mecánico honrado que trabajaba más horas de las que el cuerpo humano debería resistir. Y ella una maestra de primaria que parecía tener la paciencia infinita de una santa. Y estaba él, mi hermano mayor, Rubén. Rubén me llevaba 5 años, y durante la infancia fue mi héroe. Siempre estaba un paso delante, enseñándome lo que venía después, cómo montar en bici, cómo colarse en el viejo cine del barrio, cómo responder cuando los matones intentaban quitarte el bocadillo. Yo lo seguía a todos lados. Si Rubén decía que algo era divertido, yo no lo dudaba. Y si alguien se metía conmigo, él era el primero en plantarse delante. Cuando teníamos 10 y 15 años, respectivamente, nuestra madre fue diagnosticada con cáncer de mama. Mi padre se convirtió en una sombra de sí mismo. Y Rubén, él cambió. No de inmediato, no como en las películas en las que el malo aparece de golpe. Fue sutil. Empezó a ausentarse más. Se volvió reservado. Me trataba con impaciencia. Yo lo justificaba. Pensaba que era su forma de lidiar con el dolor. Pero ahora, mirando atrás, creo que esa fue la primera señal de que no éramos el equipo inseparable, que yo creía. Nuestra madre murió cuando yo tenía 12. Papá no aguantó mucho más, un ataque al corazón lo fulminó a los pocos meses. Recuerdo ese día como si lo estuviera viviendo otra vez. Rubén y yo solos, en la sala de espera del hospital, sin nadie más que un médico de rostro cansado y una enfermera con voz suave intentando explicarnos que ahora éramos huérfanos. Pero no lo éramos del todo. Papá había dejado un seguro de vida decente y una casa modesta pero libre de hipotecas. Además, mamá había sido previsora y tenía ahorros y un plan de pensiones que, por increíble que parezca, había crecido bastante bien. En total, los bienes sumaban algo que, en nuestro contexto, era mucho, unos 180.000 euros más la casa. Y fue entonces cuando surgió la primera grieta real entre nosotros. Rubén tenía ya 18 años. Legalmente era mayor de edad y asumió el control de todo. Yo, con apenas 13, no entendía lo que eso significaba. Él me dijo que todo estaba bien, que el dinero se pondría a mi nombre cuando yo creciera, que no me preocupara por nada. Y yo le creí. Los primeros años fueron tranquilos. Vivíamos en la misma casa, Rubén trabajaba y yo iba al instituto. A veces discutíamos por tonterías, que si no limpiaba, que si gastaba mucho en videojuegos, pero nada fuera de lo normal. Yo seguía viéndolo como mi única familia. Cuando cumplí 18, le pedí ver los papeles de la herencia. Me acuerdo perfectamente de cómo se le tensó la mandíbula. Me dijo que estaba todo en proceso, que había gastos legales, impuestos, movidas del banco. Pasaron semanas. Luego meses. Al final, me dio una cifra, que de los 180.000 euros apenas quedaban 12.000. Que había usado parte para pagar deudas del funeral, para arreglos de la casa, para mantenernos. Que no había nada raro. Que yo debería estar agradecido. Y yo, con una mezcla de dolor y confusión, me tragué la mentira. Pero la verdad es que Rubén había empezado a vivir como alguien que no tenía que preocuparse por nada. Compró un coche nuevo. Se iba de viaje. Invitaba a sus novias a cenar en sitios caros. Cambió de trabajo 3 veces en 2 años sin preocuparse por el sueldo. Mientras tanto, yo trabajaba en un bar por las tardes para pagarme la universidad. Una noche, buscando unos papeles en el escritorio viejo del salón, encontré una carpeta con extractos bancarios. Y ahí lo vi. Transferencias. Compras. Retiros grandes de efectivo. Todo desde la cuenta donde se había depositado la herencia. Mi corazón se aceleró. No quería creerlo. Llamé a un amigo que estudiaba Derecho y le pregunté si eso era legal. Me dijo que no. Que si los fondos estaban a nombre de ambos, o si él actuaba como tutor legal mío siendo menor, entonces tenía la obligación de proteger ese dinero. Lleno de rabia, enfrenté a Rubén esa misma noche. Le puse los papeles delante. Le exigí una explicación. Y él, se rió. Literalmente.
Se burló de mí. Me dijo que todo ese dinero le correspondía por haber sido el que se encargó de todo cuando nuestros padres murieron. Que yo era un niño desagradecido, que no sabía lo que costaba llevar el peso de una familia. Que si pensaba denunciarlo, que lo hiciera, que a ver a quién le iban a creer. Ese día, la imagen de mi hermano como protector, como familia, como héroe, murió. Me marché de la casa esa misma semana. No tenía a dónde ir, pero sabía que no podía seguir ahí. Confiaba en que la vida, el karma, o la justicia, le pondrían en su lugar. Pero lo que no sabía es que esa caída tardaría años, y sería tan espectacular, que nadie podría ignorarla. Cuando dejé la casa de mi infancia, no me llevé casi nada. Una mochila con algo de ropa, un par de cuadernos viejos de mi madre y una carpeta con todos los papeles que había logrado fotocopiar a escondidas, cuentas, estados bancarios, copias del testamento y algunos recibos que mostraban los retiros que Rubén había hecho en los últimos años. La casa, por supuesto, quedó en manos de él. Aunque legalmente no podía venderla sin mi consentimiento, él encontró la manera de apropiarse de todo. Hizo firmar a un notario, a través de un contacto turbio, un documento donde constaba que yo renunciaba a la herencia por voluntad propia. La firma era una falsificación burda, pero suficiente para que las autoridades, en ese momento, no hicieran preguntas. Yo tenía 21 años cuando me enteré de eso. Lo descubrí porque, gracias a una compañera de la facultad que hacía prácticas en una gestoría, supe que la casa estaba a nombre exclusivo de Rubén desde hacía más de 2 años. Él había usado el inmueble como aval para pedir un préstamo bancario de casi 100.000 euros. Un préstamo que no estaba pagando. Me sentí deshecho. No solo me había robado el dinero, también había robado el techo donde crecimos. Donde papá arreglaba motores en el garaje y mamá preparaba mermeladas en la cocina los domingos por la mañana. Fui a hablar con un abogado, un tipo honesto que trabajaba en una oficina pequeña en el centro. Me atendió sin cobrarme nada la primera vez. Me escuchó durante casi 1 hora, revisó los documentos, y luego me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Julián, lo que tienes aquí es serio, me dijo. Pero va a ser complicado demostrar que esa firma no es tuya si no hiciste la denuncia en su momento. Y más complicado aún si Rubén tiene contactos o si ya han pasado más de 5 años desde que se hizo el cambio. Le pregunté si podía hacer algo, cualquier cosa. Me ofreció 2 caminos: iniciar una demanda civil por falsificación y abuso de confianza, lo cual sería caro, lento y sin garantías, o dejarlo pasar y enfocarme en rehacer mi vida. Salí de ahí sin saber qué hacer. Parte de mí quería ir a la policía, gritarle al mundo lo que Rubén me había hecho. Pero otra parte, estaba agotada. Me dolía todo. Me sentía derrotado. Y, sinceramente, no tenía ni 1 euro para meterme en un juicio. Así que decidí enfocarme en otra cosa: sobrevivir. Conseguí un piso compartido con otros 3 estudiantes en las afueras. Trabajaba de camarero hasta la madrugada y por las mañanas iba a clases. Comía lo justo, dormía poco y apenas tenía vida social. Pero algo dentro de mí cambió. Ya no era el chico ingenuo que confiaba en su hermano. Ya no creía que el mundo fuera justo. Me volví más fuerte. Más frío. Durante esos años, Rubén parecía vivir su mejor vida. En redes sociales aparecía viajando, luciendo relojes caros, rodeado de gente que se reía demasiado fuerte en fotos demasiado bien editadas. Se había metido en el mundo de las inversiones rápidas, vendía cursos de libertad financiera, y presumía de tener criptomonedas, coches de alta gama y hasta una empresa propia que nadie sabía exactamente a qué se dedicaba. Yo lo observaba en silencio. Sin darle likes. Sin comentar. Sin contacto. Pero anotaba todo. Un día, por curiosidad o por dolor, entré a un foro de víctimas de fraude familiar. Y me encontré con decenas de historias parecidas a la mía. Gente traicionada por hermanos, primos, padres. Historias de engaños, testamentos falsificados, firmas manipuladas. Me pasé horas leyendo, reconociéndome en cada palabra. Y allí encontré algo, un nombre. Un usuario hablaba de un abogado forense que podía analizar firmas, documentos y reconstruir líneas de tiempo con un nivel de detalle que parecía ciencia ficción. Guardé el contacto. No lo usé entonces. Pero lo guardé.
Como quien afila un cuchillo, no para usarlo hoy, sino para cuando llegue el momento. Porque empecé a entender algo, yo no iba a ganar este juego reaccionando. Iba a ganar cuando el menos lo esperara. Cuando todo su castillo de cartas estuviera tambaleando. Cuando no pudiera huir. Y ese día, por más lejano que fuera, llegaría. Lo único que necesitaba, era paciencia. La vida no cambia de golpe muchas veces, pero cuando lo hace con una violencia brutal. Tenía 24 años cuando me echaron de aquel piso compartido. No por no pagar, porque siempre fui puntual con el alquiler, sino porque uno de los compañeros, el hijo del dueño, necesitaba la habitación para un primo que venía de Italia. Así me lo dijeron. Sin previo aviso. Tenía una semana para irme. Busqué otros pisos, pero los precios habían subido, y con mi trabajo en el bar no podía pagar más. Intenté pedir un adelanto, pero mi jefe me dijo que con los recortes, ni eso podía ofrecer. Pregunté a amigos, conocidos, incluso a profesores que respetaba, pero todos tenían problemas, límites, excusas. Recuerdo la noche en la que me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Estaba sentado en un banco, con mi mochila, el teléfono sin batería y una bolsa con unos bocadillos fríos que me habían sobrado del bar. Lloré. No con lágrimas discretas o nostálgicas, como en una película francesa. No. Lloré como un niño. Con mocos, con sollozos, con desesperación. Sentí que había tocado fondo. Que ya no había más abajo. Dormí esa noche en el coche de un amigo que me lo había prestado unos días antes, para mover unas cosas. Él no sabía lo que pasaba. Nadie lo sabía. Yo no lo contaba. Me daba vergüenza. Así que hice de ese coche mi hogar durante las siguientes semanas. Aprendí a ducharme en baños públicos, a usar el gimnasio municipal como centro de higiene, a guardar mi ropa en bolsas selladas para evitar que oliera mal. Era una vida silenciosa, invisible. Nadie me veía. Nadie me preguntaba nada. Y lo más irónico era que, en ese mismo momento, Rubén publicaba una historia en Instagram celebrando que había cerrado un trato de 6 cifras. Se le veía en una piscina infinita, con una copa en la mano, rodeado de gente que jamás conocí. Fue en una de esas noches dentro del coche, muerto de frío, con la radio apagada para no gastar batería, que decidí dejar de esperar justicia. La justicia no llega sola. No es una señora ciega con balanza. Es una idea que se construye, que se pelea, que se arranca con los dientes si hace falta. Ahí fue cuando comencé mi plan. Sabía que Rubén no era tan intocable como aparentaba. Que había cosas raras en sus movimientos. Empecé a registrar todo lo que podía, nombres de empresas, cuentas, movimientos en redes. Hablé con gente que había trabajado con él y escuché historias similares. Promesas de negocios que nunca se cumplían, dinero que desaparecía, cursos de inversión que eran puro humo. Una chica, Clara, me escribió por mensaje directo. Había sido su socia en un emprendimiento que terminó mal. Ella había invertido 20.000 euros y nunca recuperó nada. Me contó que Rubén la manipuló emocionalmente, que usó su historia personal como gancho para atraer más inversores, y luego simplemente desapareció. Cada pieza era una señal. Y yo las iba guardando todas. Paciente. Callado. Mientras tanto, seguía trabajando. Me pasé de camarero a auxiliar administrativo en una empresa pequeña. Nada glamuroso, pero con contrato fijo. Con eso pude alquilar una habitación en un piso viejo, pero cálido. Ya no dormía en el coche, aunque aún lo usaba como armario. En paralelo, retomé mis estudios. De noche, online. ¿Derecho? ¿Por qué? Porque si algún día iba a hundir a Rubén, quería hacerlo bien. Quería conocer el sistema. Saber qué papeles valen más que un testimonio, qué cláusulas se esconden en un contrato, qué plazos existen para denunciar una falsificación. Durante años me convertí en una sombra que observaba y aprendía. Y él, confiado en su impunidad, me olvidó. No me bloqueó de redes. No me insultó. No hizo nada. Simplemente me borró. Y yo lo permití. Porque mientras más confiado estuviera, más alto caería cuando llegara el momento. Y créeme,
Ese momento estaba más cerca de lo que él imaginaba. Aquel coche no era simplemente un montón de metal oxidado y asientos gastados. Era un recuerdo. Era el mismo en el que mi padre me enseñó a conducir cuando tenía 16 años, en el descampado detrás del taller donde trabajaba. Cada curva de su volante, cada crujido del embrague viejo, me traía una imagen distinta de esos días en que aún creía que el mundo tenía sentido. Cuando dormía en él, sentía una mezcla absurda de vergüenza y ternura. Como si, en medio del frío y la incertidumbre, aún hubiera una pequeña chispa de hogar dentro de ese habitáculo estrecho y mal ventilado. Me envolvía en mantas que olían a gasolina y a polvo, pero me daban un consuelo que no encontraba en ningún otro lugar. Nunca le dije a nadie que dormía ahí. Ni siquiera a mis compañeros del bar, que a veces me veían llegar con los ojos hinchados por el mal descanso o por haber llorado en silencio toda la noche. A veces, durante esas madrugadas largas, me preguntaba cómo habríamos llegado Rubén y yo a esto. Como dos hermanos que se prometieron en el funeral de mamá que siempre se cuidarían, habían terminado en bandos opuestos de una guerra que uno de ellos ni siquiera reconocía. Porque eso era lo más cruel de todo. Para Rubén, yo no era un enemigo. Ni siquiera una preocupación. Era irrelevante. Invisible. Y esa indiferencia fue más dolorosa que cualquier insulto o golpe. Los días eran una rutina monótona: trabajo, comer lo justo, estudiar de noche, volver al coche, rezar para que no lloviera o no pasara la policía. En esos meses, desarrollé un miedo irracional a los controles. Si me veían durmiendo ahí, podían acusarme de estar ocupando espacio público o incluso requisarme el vehículo. Lo peor era cuando llegaba el verano. El calor era insoportable. Dormía con las ventanas abiertas, con la esperanza de que entrara algo de aire, y rezando para que ningún borracho se acercara a molestar. Una noche, sin embargo, me despertó algo diferente. Una alarma. No del coche. No mía. Era la alarma del móvil de otro coche cercano, y detrás de ella, el sonido de pasos rápidos. Dos chavales estaban intentando forzar la puerta de un coche estacionado a pocos metros. Cuando vieron que los observaba desde mi asiento trasero, se asustaron y salieron corriendo. Yo no hice nada. Ni grité, ni llamé a nadie. Solo me quedé allí, con el corazón acelerado, preguntándome qué habría pasado si hubieran elegido mi coche. Esa fue la noche en la que decidí que ya no podía seguir así. Tenía que salir de ahí, aunque fuera a rastras. Fue entonces cuando contacté a un viejo conocido de mi padre, un tal Ramírez, que tenía un taller mecánico en las afueras. Le conté la mitad de la verdad, que estaba en problemas, que necesitaba trabajo, que podía limpiar, servir café, cambiar aceite, lo que fuera. Ramírez me miró de arriba abajo, se rascó la barba canosa y dijo: si vinieras solo a pedir ayuda, te mandaba a la mierda. Pero vienes a trabajar. Mañana a las 7. Y no llegues tarde. Durante meses trabajé en ese taller durante el día y en el bar por la noche. Ahorraba cada céntimo. De los 800 euros que ganaba, 650 se iban en una habitación minúscula que alquilé con una mujer mayor que no hacía preguntas. El resto lo guardaba en una caja de metal escondida en el maletero del coche. Ese coche seguía siendo mío. No podía deshacerme de él. Era un símbolo. Una cápsula del pasado que algún día pensaba restaurar. No por estética, sino por justicia. La justicia que aún me debía a mí mismo. En uno de esos días calurosos de agosto, mientras limpiaba grasa de un motor, recibí una llamada. Era Clara, la chica que había perdido dinero con Rubén. He hablado con otros, me dijo. Hay más como yo. Mucho más. Y entonces lo vi claro. Mi hermano no solo me había robado a mí. Había estafado a mucha gente. Y si alguien iba a sacarlo todo a la luz, iba a ser yo. No hay peor lugar que el fondo, salvo quedarse ahí. Y yo decidí que no iba a quedarme. Cuando Clara me dijo que había más víctimas, mi mente empezó a girar como un engranaje oxidado que de pronto recuerda su función. No era solo rabia lo que sentía, era claridad. Una convicción casi matemática. Rubén no era invencible. Solo era ruidoso, encantador y torpe. Su avaricia lo hacía descuidado. Durante meses,
Clara y yo nos reunimos en cafeterías y por videollamada. Ella tenía más agallas que muchos hombres que conocí. Empezó a recopilar nombres, fechas, contratos. Yo ordenaba todo en carpetas, por colores, por temas, por montos. Era casi terapéutico. Había un patrón, promesas de inversión con retornos imposibles, sociedades sin registros fiscales claros, contratos firmados sin testigos, cursos de mentorías que se cancelaban sin aviso. Incluso detectamos documentos con firmas sospechosamente parecidas entre distintos clientes. Para cuando terminé de compilar todo, ya tenía 18 víctimas documentadas. 18 personas que habían confiado en Rubén y se habían quedado sin nada. Algunos invertían sus ahorros, otros pedían préstamos. Un chico vendió su coche. Una señora hipotecó su casa. Yo estaba decidido a llegar hasta el final. Pero sabía que no bastaba con ir a la policía con un montón de papeles. Así que volví a contactar al perito forense del que me hablaron años antes. Me costó conseguir su atención. Al principio no me respondió. Después, pidió honorarios por adelantado. Le mandé todo lo que tenía, insistiendo en que lo que buscaba no era solo venganza, sino pruebas reales de un fraude en expansión. Cuando me respondió, lo hizo con una frialdad profesional que me pareció perfecta. Lo que tienes aquí no es solo una estafa. Es una red de fraude continuado. Si haces las cosas bien, esto no termina con una multa. Termina con una condena. Eso era lo que necesitaba oír. Invertí todo lo que tenía en el informe pericial. Literalmente. Me quedé con 83 euros en la cuenta. Pero valió la pena. El perito descubrió múltiples firmas falsificadas, no solo la mía, sino de al menos 6 víctimas más, además de alteración de fechas y manipulación de cláusulas en documentos digitales. Cuando lo leí completo, me temblaban las manos. Ese informe era dinamita. Fui directamente a la unidad de delitos económicos de la policía. No quería poner una simple denuncia en la comisaría del barrio. Fui al centro. Esperé horas. ¿Pedí cita? Expliqué cada hoja del informe. No me fui hasta hablar con alguien que me mirara a los ojos y me dijera, vamos a investigar esto. Y finalmente lo dijeron. Claro que no fue inmediato. Tardaron semanas en mover el primer dedo. Me llamaron varias veces para ampliar declaraciones, cotejar datos, verificar domicilios. Mientras tanto, yo mantenía el perfil bajo. Seguía trabajando, seguía estudiando, y seguía reuniéndome con Clara y otros damnificados. Lo más surrealista era ver cómo Rubén continuaba su vida como si nada. Subía fotos de sus eventos en hoteles de lujo, organizaba charlas motivacionales, vendía suscripciones a un club privado de inversores. Era un payaso con trajes caros. Pero nadie se atrevía a cuestionarlo. Hasta que un día, sin previo aviso, llegó el silencio. Su cuenta de Instagram desapareció. Su empresa, que llevaba el nombre pomposo de Rubén y Future Legacy Consulting SL, dejó de aparecer en el registro mercantil. Su página web arrojaba error 404. Algo había pasado. Y lo confirmé cuando recibí la llamada del inspector que llevaba el caso. Lo hemos citado a declarar. Se negó. Vamos a emitir una orden de detención. En ese momento, no grité. No lloré. No sentí euforia. Sentí justicia. Después de años de dormir en coches, de aguantar burlas, de ver cómo me ignoraban, alguien por fin me estaba escuchando. Y no solo por mí, sino por todos a los que Rubén había pisoteado con su sonrisa perfecta y sus trajes italianos. Esa noche, no dormí en el coche. Dormí en mi cama. Una cama modesta, pero mía. Me acosté mirando el techo, recordando las palabras de mi padre. El respeto no se pide, se gana. Pero la dignidad, esa, hijo, no se negocia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado un pedazo de ella. Cuando me enteré de que Rubén había sido citado oficialmente y se había negado a presentarse, lo supe, el castillo de naipes se tambaleaba. Lo que él había construido con discursos motivacionales, fotos editadas y promesas vacías, comenzaba a venirse abajo. Y esta vez no era yo quien lo empujaba. Era la verdad. A los pocos días,
una noticia corta apareció en un periódico digital local. Conocido, coach financiero bajo investigación por presunto fraude a múltiples inversores. No mencionaban nombres, pero quienes lo conocían no tardaron en atar cabos. En grupos de Facebook, en foros de inversión, en WhatsApp, el rumor se expandió como una mancha de aceite. Y Rubén, que solía responder a todo con arrogancia, guardó silencio. En ese momento, empecé a recibir mensajes. Muchos. De conocidos que hacía años no sabían de mí. Gente del pueblo. Excompañeros de colegio. Incluso tíos y primos que me habían dado la espalda cuando me fui de la casa sin decir por qué. Todos querían saber si era cierto. ¿Es verdad lo que están diciendo de Rubén? ¿Tú sabías algo de esto? ¿Tú también fuiste víctima? Respondía poco, y solo con una frase. Lo sabremos pronto. Ya está en manos de la justicia. No tenía intención de explicar. No les debía nada. Y sin embargo, algunos empezaron a cambiar el tono. Se mostraban preocupados por Rubén. Me pedían que hablara con él. Que intercediera. Que, al fin y al cabo, era mi hermano. Está solo, me dijo una tía. Lo criasteis juntos. No puede ser tan malo. No lo dejes caer así, Julián, insistió un excompañero de instituto. Todos cometemos errores. Errores. Así llamaban a lo que él había hecho. Como si robar una casa, falsificar firmas y destruir vidas ajenas fuera un tropezón menor. Pero yo no respondía con ira. Solo escuchaba. Y sonreía por dentro. Porque finalmente, el relato estaba cambiando. Ya no era yo el loco rencoroso. Ya no era el hermano ingrato. Por fin, la historia estaba saliendo a la luz. Me enfoqué en seguir trabajando. La rutina diaria se volvió mi refugio. No buscaba fama, ni venganza sangrienta. Solo quería cerrar el ciclo. Un día, mientras hacía trámites en el banco, una señora mayor me reconoció. ¿Tú eres Julián, el hermano de Rubén? Asentí, esperando el reproche. Pero en su lugar, me extendió la mano con ternura. No sé lo que pasó entre vosotros. Pero me alegro de que alguien esté diciendo la verdad. Mi sobrino también cayó en su trampa. Y así, poco a poco, empecé a reconstruirme no solo por dentro, sino también ante los ojos del mundo. Pasaron 3 semanas desde el informe del perito forense hasta que Rubén fue oficialmente detenido. Lo capturaron en una finca alquilada en Alicante, donde se escondía con una nueva pareja, y 3 maletas llenas de efectivo. No opuso resistencia, pero alegó que todo era un malentendido. La prensa, esta vez sí, dijo su nombre completo. Lo mostraron esposado, con la mirada baja, sin la sonrisa ensayada de siempre. Las imágenes se viralizaron. Sus cuentas desaparecieron. Sus socios lo abandonaron como ratas huyendo de un barco que se hunde. Y aún así, algunos familiares me seguían escribiendo. Suplicando. Esto puede arruinarle la vida, Julián. No seas cruel. Quizás puedas hablar con el juez. Que le den otra oportunidad. ¿Sois hermanos, de verdad vas a dejarlo pudrirse en la cárcel? Y entonces, supe que era el momento. El momento de responderles. No hay forma de anticipar el momento exacto en que todo cambia. Sucede en un segundo. Una llamada, un correo, un clic. En mi caso, fue un correo del juzgado. Asunto, causa 2871/22. Informe de avances. Acusación formal contra Rubén CL. Lo abrí con las manos frías. Me temblaba el pulso. Dentro había una carta oficial del fiscal, indicando que se había formalizado la acusación contra Rubén por estafa continuada, falsificación documental y apropiación indebida. 14 víctimas confirmadas, hasta ese momento, y una solicitud de prisión preventiva por riesgo de fuga. Me quedé leyendo esa carta en bucle. No por venganza. No por orgullo. Sino por esa palabra mágica, confirmadas. Ya no era solo mi historia. Ya no era mi palabra contra la suya. Era un hecho. La noticia corrió rápido. Esta vez, no solo fue digital.
Apareció en la televisión local, luego en algunos periódicos nacionales. Titulares como: coach financiero arrestado por fraude millonario en Valencia. Prometía libertad económica, dejó a decenas en la ruina. Hermano del acusado fue una de sus primeras víctimas. Esa última línea me persiguió. Algunos medios se obsesionaron con la idea de los hermanos enfrentados. Me llegaron solicitudes de entrevistas, ofrecimientos de dinero para contar mi versión. Rechacé todas. No buscaba exposición. No necesitaba audiencia. Mi batalla no era mediática. Era personal. Mientras Rubén era procesado, yo seguía recibiendo mensajes de familiares y conocidos. Algunos eran sinceros, otros, calculados. Un primo me dijo: Rubén siempre fue un poco fantasma, pero no pensé que llegaría tan lejos. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Una tía, que años antes me acusó de haberle fallado a la familia, ahora me pedía perdón entre lágrimas. Pero otros seguían negando la evidencia. Algunos se aferraban a teorías absurdas, que lo habían engañado, que lo había hecho por desesperación, que todo era un malentendido. Uno incluso me dijo: ¿y tú qué ganaste con esto? Verlo en la cárcel, ¿eso te hace mejor persona? Y no supe cómo explicarle que no era cuestión de ganar o perder. Era cuestión de cerrar una herida que sangraba desde hacía más de una década. No respondí a los ataques. Nunca lo hice. Mi silencio se convirtió en mi escudo. La gente que necesitaba entender, lo entendió sola. Los demás, ya no importaban. La última vez que vi a Rubén fue en la audiencia preliminar. Vestía un traje gris barato. El mismo que usaba en sus charlas motivacionales. Pero ya no tenía ese brillo en los ojos. Su mirada estaba opaca. ¿Cansada? Me buscó entre la gente cuando me senté al fondo de la sala. Me miró. Y yo lo miré de vuelta. No con odio. Con vacío. Me costó reconocerlo. Era una sombra del hermano que conocí. El chico que me enseñó a montar en bici. El que me empujó por la espalda para que me atreviera a hablarle a mi primer amor. El que me defendió en la puerta del colegio cuando tenía miedo. Ese Rubén, ya no existía. En su lugar había un hombre que lo había destruido todo por codicia. Que nos había robado no solo el dinero, sino los recuerdos, la confianza, la historia. Cuando lo sacaron de la sala, esposado, un periodista se acercó a preguntarme si quería decir algo. Me acerqué al micrófono. Y dije: no vine a vengarme. Vine a cerrar un capítulo. Y hoy, por fin, lo cierro. La televisión no perdona. Rubén siempre había disfrutado del foco. Vivía para los aplausos, para las cámaras de sus seguidores, para los selfies con fondo de yates que no eran suyos. Pero ahora, era otra cámara la que lo mostraba, la de los informativos nacionales, en horario estelar, con su rostro difuminado por respeto legal y su nombre completo resonando como una condena antes del juicio. Rubén CL, conocido en redes como @RubenFreedom, ha sido detenido por una presunta estafa que afecta a al menos 18 personas. El acusado se hacía pasar por experto en inversiones y ofrecía rentabilidades falsas a través de una red de sociedades sin respaldo legal. Ese día no trabajé. Apagué el móvil. Me encerré en mi cuarto, bajé la persiana y puse un disco viejo de mi madre, Silvio Rodríguez. Mi cabeza estaba en otro lugar. Lo que tanto esperé durante años por fin había pasado, pero no sentía alivio. Sentía cansancio. Era como si mi cuerpo, que había estado tenso por años, de repente se permitiera relajar y doler. Sin embargo, el mundo no se detuvo conmigo. Las llamadas volvieron. Los mensajes se multiplicaron. Esta vez, con súplicas. Mi tía Maribel, la más insistente, me dejó 5 notas de voz en un solo día. Su tono cambiaba de una a otra, primero preocupada, luego severa, después llorosa. Me pedía que ayudara a Rubén. Que fuera a verlo. Que hablara con el fiscal. Que recordara que éramos hermanos. Julián, él está destrozado. No tiene a nadie más. Si tú no lo ayudas, ¿quién lo hará?
Mis primos organizaron una reunión familiar en una videollamada para convencerme de que intercediera. Uno dijo: no pedimos que lo saques del lío. Solo que hables bien de él, que digas que está arrepentido. Otro añadió: al final, sois sangre. No puedes darle la espalda. Sangre. Esa palabra me golpeó más que cualquier otra. ¿Dónde estaban cuando dormía en un coche? ¿Dónde estaban cuando pedí ayuda y solo recibí silencio? Les dije que no. No grité. No insulté. Solo dije que no. Y entonces, como era de esperarse, vinieron los reproches. ¡Qué frío te has vuelto! Eres peor que él, Julián. Por lo menos Rubén no abandonaba a los suyos. Tu madre estaría avergonzada. Esa última frase fue la más baja de todas. Y me dolió. Pero no me quebró. Pasaron semanas. Rubén seguía detenido, mientras la investigación se ampliaba. Nuevas víctimas salían a la luz. Cada vez que una persona contaba su historia, me sentía menos solo. Algunas me escribían directamente. Una señora de 62 años me contó que vendió sus joyas para entrar a uno de los supuestos planes financieros de Rubén. Un padre soltero hipotecó su coche. Una pareja canceló su luna de miel para invertir con él. Y todos, sin excepción, compartían algo: vergüenza. Vergüenza de haber confiado. De haber creído en alguien que parecía tenerlo todo bajo control. De haber sido víctimas sin siquiera entender cómo. Me di cuenta entonces de que lo que había hecho no solo me devolvía mi propia dignidad, también ayudaba a que otros se la devolvieran a sí mismos. No necesitaba la aprobación de mi familia. No necesitaba su perdón. Ni siquiera necesitaba su comprensión. Solo necesitaba saber que lo que había hecho era lo correcto. Y lo era. Porque a veces, hacer lo correcto no te deja con una sonrisa, pero sí con paz. La presión familiar llegó a su punto máximo el día que mi tía Maribel apareció en mi trabajo. Yo estaba saliendo del turno, con las manos manchadas de tinta de impresora y ojeras de 3 noches sin dormir, cuando la vi en la puerta del edificio. Sostenía un bolso enorme y una expresión tan manipuladora como en los mejores tiempos de sus sermones familiares. Julián, me dijo sin siquiera saludar, no puedes seguir ignorando esto. Te necesitamos. Noel. Te necesitamos. Y yo, que había aprendido a mantener la calma, respiré hondo y le pedí que me acompañara a una cafetería cerca del parque. Nos sentamos. Café solo para mí. Ella pidió un cortado con sacarina, como siempre. El mismo que tomaba cuando venía a la casa de mis padres antes de mirar a mamá con lástima y decir: Lucía, deberías descansar más. Te estás matando por esos niños. ¿Qué quieres, tía? Pregunté sin rodeos. Quiero que pienses con el corazón. Rubén puede enfrentarse a una condena de años. No hay nadie que le hable. Ni su abogado confía ya en él. Pero tú eres su hermano. Eres la única voz que puede hacer una diferencia ahora. Le di un sorbo al café. Dejé que hablara. Que repitiera los mismos argumentos gastados de siempre: la sangre, la compasión, la vergüenza pública. Y entonces, decidí que ya no iba a protegerlos más del pasado. Saqué de mi mochila una carpeta. La misma que me había acompañado desde que me fui de casa. Se la puse en la mesa. Dentro, fotocopias de todos los documentos que Rubén había manipulado, los extractos bancarios, el testamento, el informe del perito, las pruebas de que falsificó mi firma. Ella empezó a hojearlos con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Esto es lo que me hizo, respondí, en voz baja, sin odio. Me dejó sin herencia. Me dejó sin casa. Me robó mientras llorábamos por nuestros padres. Y cuando lo enfrenté, se rió en mi cara. Dormí en un coche durante meses. Trabajé de noche, estudié de día. Y nadie, tía, me llamó. Nadie preguntó dónde estaba. Nadie me defendió. Ella intentó decir algo, pero no la dejé. Ustedes eligieron creerle porque era más fácil. Porque era carismático, porque sabía cómo hablar. Yo, en cambio, era el resentido. El que se había ido sin decir nada.
El frío, ¿y ahora queréis que lo salve? Me miró con ojos vidriosos. Bajó la mirada. No dijo nada más. Rubén tendrá el juicio que se merece. Y ustedes tendrán que aprender a vivir con la verdad. No la mía. La verdad. Se fue sin terminar el cortado. Desde ese día, no me llamó más. Ni ella, ni ninguno de los que antes llenaban mi bandeja de entrada con consejos y súplicas. El silencio volvió. Pero esta vez, fue bienvenido. Porque por fin no era el silencio del abandono. Era el de la paz.